Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como siempre, en nuestro curso bíblico de Ñandeyara Ñe'e estamos con el primer libro de Samuel, capítulo 27. Corresponde a esta narración que nos cuenta sobre David, que se pone al servicio de los filisteos. Nos llama mucho la atención, ¿verdad? Evidentemente, cómo explicar la presencia de David al servicio de los filisteos. Esta es la gran pregunta, la gran incógnita. Y siempre recordemos que es la situación de toda esa pelea de Israel con los filisteos que nos cuenta el libro de Samuel desde el inicio. Y estos son los mayores enemigos de Israel, por lo menos así como se presenta en el libro sagrado. Aquí comienza la batalla de estos contra Israel, que llevará luego a la muerte incluso a Saúl. Upea o Patagina en el capítulo 30 y en el 30 principalmente, y Jonatán en el monte Gelboa. Allí en el capítulo 30 y 31 en que va a terminar con la muerte de Jonatán y con la muerte de David. Todo lo que es la parte de la guerra. De esta manera, nosotros sabemos que con la muerte de Saúl, con la muerte de Jonatán, incluso de los hijos también de Saúl, el camino de ascensión al trono de parte de David. Y bueno, y así vamos encontrando algunas interesantes temáticas que luego también se van introduciendo dentro de lo que nosotros después le vamos a llamar el segundo libro de Samuel, hasta darle continuidad de nuevo al camino de ascensión al trono de David. Y bueno, algo ya decía en el versículo 10, que es la continuación en realidad del versículo 9, que dice: David devastaba esa región, no dejaba comida hombres ni mujeres, pero tomaba las ovejas, el ganado, los burros, los camellos y vestidos. Hasta ahí entonces nos está mostrando a un David que está en lucha, a un David que está guerreando, un David que incluso le había pedido, ¿verdad?, a Aquís, al rey de Gad, le pide un territorio. Orellamente, a otro lado, a ver, por no que ñande la Jacob ahí, porque aquí se le recibió con mucho agrado, le recibe a David. Por lo menos aquí no hay nada nada en contra, al contrario, parece que aquí se está contento ahora. Pero en este versículo 10
lo que nos está diciendo. Dice, al volver David iba a Aquís. Eso así finalizaba el versículo 9 y continúa con el 10. Y este le preguntaba, ¿dónde hicieron incursiones hoy, Jeisbe, el rey de Aquís? Y David respondía, al sur de Judá, o al sur de Yerasmiel, al sur de los Kenitas. Entonces, esta es la respuesta que le está dando aquí David. De cierta manera, parece que David de cierta manera no quería, parece, dar también todas las respuestas de forma completa a Aquís, al rey de Gad. Y eso es lo que va a continuar justamente en el versículo 11, dice David, no quería llevar a Gad ningún prisionero vivo, ni hombre ni mujer, porque pensaba, no sea que nos denuncien diciendo, así ha obrado David. Ese fue su modo de proceder durante el tiempo que vivió en la campaña filistea. Aquís confiaba en David, pues pensaba, ciertamente rompió con su pueblo Israel y siempre será mi servidor. Bueno, esta es una finalización, después vamos a ir viendo los otros versículos. Pero el hecho de que aquí David respondía al sur de Judá, al sur de Judá, medio ni embotadina David Coave. Intersupepeya por no que aquí soñemos y piense, dice, después que vengan, me denuncien y sepan y no le guste incluso a Aquís, porque en el fondo también estaba luchando contra aquellos que más bien estaban contra Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañi e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre nos acompaña en estos días el libro de los Reyes. Estamos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 11, del 1 al 4, luego del 9 al 18 y luego el versículo 20. Atalía, la madre de Ocosías, al ver que había muerto su hijo, empezó a exterminar a todo el linaje real. Pero Joseba, hija del rey Jorán y hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, lo sacó secretamente en medio de los hijos del rey que iban a ser masacrados y lo puso con su nodriza en la sala que servía de dormitorio. Así lo ocultó a los ojos de Atalía y no lo mataron. Él estuvo con ella en la casa del Señor, oculto durante 6 años. Mientras Atalía reinaba sobre el país el 7º año, Yehoiada mandó buscar a los centuriones de la región de Caria y de la guardia, y los hizo comparecer ante él en la casa del Señor. Hizo con ellos un pacto comprometiéndolos bajo juramento y les mostró al hijo del rey. Los centuriones ejecutaron exactamente todo lo que les había ordenado el sacerdote Yehoiada. Cada uno de ellos tomó a sus hombres, los que entraban en servicio y los que eran revelados el día sábado, y se presentaron ante el sacerdote Yehoiada. El sacerdote entregó a los centuriones las lanzas y los escudos del rey David que estaban en la casa del Señor. Los guardias se apoderaron cada uno de las armas en la mano, desde el lado sur hasta el lado norte de la casa, delante del altar, delante de la casa, para formar un círculo alrededor del rey. Entonces Yehoiada hizo salir al hijo del rey y le impuso la diadema y el testimonio. Se lo constituyó rey, se lo ungió y todos aplaudieron aclamando, ¡viva el rey! Bueno, aquí, queridos amigos, esta historia continúa,
pero Atalía, que había hecho matar a todos los hijos del rey, Joás, que fue salvado, ahora es ungido como rey. Porque cuando Atalía se da cuenta de eso, Atalía dice que oyó el griterío de la gente, que se entera de lo que había sucedido, y entonces se dirigió a la casa del Señor, donde estaba el pueblo, y al ver al rey de pie sobre el estrado, como era costumbre a los jefes, y las trompetas junto al rey, a todo el pueblo que estaba, rasgó sus vestiduras y dijo: traición. Entonces el sacerdote Jehoiada impartió órdenes a los centuriones encargados de la tropa, diciendo: háganle salir de entre las filas. Si alguien la siga, que sea pasado al filo de espada. Bueno, es un poco una historia llena de violencia, pero usted ve muchas veces mucha violencia. Tal vez no de esta forma, como también incluso algunas veces sucede, ¿verdad? Cuando usurpamos el poder, cuando hacemos cualquier cosa, cuando hacemos figurar ciertas cosas que en realidad no existen, pero solamente para aprovecharnos. Pantalla. Ella powa upea, que amó, que asesinato ave, que asesinato amó, etc. Pero para después nosotros entonces desviar la atención. Estos son los objetos distractores, ¿verdad? Y sabemos en nuestra sociedad. No hace falta entonces que digamos tanto. Yo pienso que a buen entendedor, pocas palabras. Ante esta situación, lo único que tenemos que hacer, ¿saben qué, queridos hermanos? Sino que seamos sinceros, ¿verdad? Porque es Dios el que ordena la historia, es Dios el que nos juzgará. Y entonces todos somos responsables en el camino que estamos haciendo y buscando la construcción del reino de Dios. ¿Cómo nosotros construimos o cómo nosotros destruimos nuestra historia? Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La cárcel donde San Pedro y San Pablo estuvieron detenidos antes del martirio, la iglesia donde se reunía la primera comunidad cristiana o el templo donde se encuentran las cadenas que ataron a San Pedro. Estos son algunos de los lugares que recorrerán los peregrinos el próximo día 29 de junio, fiesta de los Dos Santos. La Diócesis de Roma y el Vaticano han organizado una jornada especial con 2 rutas que recorren iglesias y edificios vinculados a San Pedro y San Pablo. Uno de los trayectos pasa junto a la iglesia del Quo Vadis, en donde la tradición asegura que San Pedro, cuando trataba de abandonar la ciudad eterna, se encontró a Cristo. La peregrinación por estos lugares dará acceso privilegiado y gratuito a los foros romanos. Ahí se encuentra la iglesia de Santa Francesca Romana, donde hay una tradición que asegura que fue allí donde San Pedro desacreditó a Simón el Mago. Y muy cerca está también la cárcel mamertina, donde ambos santos estuvieron encerrados. La ruta de San Pablo comienza en la Apia Antica y pasa por la basílica que conserva sus restos mortales, San Pablo Extramuros, y los 2 recorridos terminan en la Basílica de San Pedro, donde la tarde del día 29 tendrá lugar una representación teatral. Y como buen camino de peregrinación, los participantes podrán sellar en cada etapa su pasaporte. Quienes completen cualquiera de las 2 rutas recibirán una piedra con la fecha de este año grabada y bendecida por el Papa, como símbolo de unión con el primero de los apóstoles. Está inspirada en los San Pietrini de Roma y en el nombre de Pedro, que significa piedra sobre la que se sostiene la iglesia. Aquí estoy.
el corazón dispuesto quiero ser tu morada, dulce huésped, ven y quédate. Santifícame, sopla en mí, suave brisa trae la calma, infunde en mí aliento que da vida al alma, ven y quédate. Santifícame, rompe mis cadenas, alumbra mis tinieblas, renueva mi esperanza, abrázame, enciende en mí tu fuego, derrama tu consuelo, ven pronto a mi encuentro. Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, quédate. Santifícame, Santo Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, quédate. Santifícame. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos viendo este versículo 10. Este versículo 10 es la continuación ciertamente del 9. Decíamos, cuando David vuelve después de haber incursionado entre estas tribus, al volver dice, iba a donde Aquís, y éste le preguntaba, ¿dónde hicieron incursiones hoy? Y David respondía, al sur de Judá, al sur de Yerasmiel o al sur de los Kenitas. Pésante, al sur de, pero no le daba cosas bien específicas. Más adelante, más abajo, en los versículos posteriores, David
va, o el autor sagrado nos va a decir que David, lleva a Aquís, que era el rey de Gat. ¿Por qué? Porque por ahí podía también recibir denuncia, dice de parte, porque algunos que tal vez estaban bajo el dominio justamente de Aquís, o sea, bajo la protección de Aquís, del rey de Gat. Pero David lo que hacía, porque porque David de Israel se esteoñe vende parte y y además con todo su ejército, con toda su familia. Por una parte logra su objetivo, hace y consigue que Saúl ya no se preocupe más ni lo busque más a él, pero no suena demasiado bien a llevar, porque oye muy que con uno de los que requete archi enemigos de Israel siempre durante todo el tiempo que fueron los filisteos, el pueblo filisteo. Y sin embargo, ahora, así como se nos presenta, se nos está mostrando que David se va a vender y se pone a disposición. Incluso le dice mi servidor, ¿verdad? Eso ya fue mucho anterior. Aquí está la lanza del rey, que uno de los criados a recogerla. Y entonces, después, cuando él va y se presenta, aquí está tu servidor, aquí está tu servidor. ¿Será que me puede dar? ¿Será que me puede entregar una tierra? Yo no quiero estar aquí contigo, pero también aquí nos está mostrando que David, de cierta manera, porque puede ser un peligro, por una parte, famoso cuando Amaina, imagínense, él decía que tenía ahí 600 hombres, más su familia, a la canta. Ya, imagina. Y entonces, ¿cuántas personas lo que eran en total? Y eran como 3.000, 4.000 personas, ¿verdad? Entonces, estamos bien, así cada uno de ellos tenía otra de su familia, cada uno de ellos lleva a la canta. Y algunos luego te cuentan y familia ñonte en el sentido de que llevaba, por ejemplo, a su esposa o a su hijo. Pero multiplica más por 3. 6 por 3, 18. 1.800 ya es las 3 de cada uno, ¿verdad? Pero vimos, coño, mire cómo es, ¿verdad? Y después también sabemos que cuando ellos hablan de familias, y ahí la hija y tú, y entonces su familia, y después incluso, digamos, tal vez no de los hermanos, porque los hermanos ya podemos entender en todo caso que podrían ser también del ejército, ¿verdad? Bueno, pero en fin, pero aquí si tienen que llevar también a los padres, si tienen que llevar a los hijos y tiene que ir su propia familia, entonces tenés que poner mínimo 6 a 7 personas. Entonces, 600, 6 por 7, 42, que tiene 4.000, 4.500 personas que se vayan y que se integren a un pueblito, a donde estaba el rey. Aquí se me dejemos ahí, ahí fácil página. Estamos la gente que lleva yo a Pepe entre las murallas, tiene que tener la defensa también, y después ya pueden venir los problemas, incluso entre David y el rey Aquís. Entonces, eso lo que habíamos escuchado ya anteriormente. Pero David cuando sale y cuando va con su ejército y hace estas incursiones, la respuesta que le da ante la pregunta del rey Aquís es simplemente al sur de Judá, al sur de Yerasmiel, al sur de los Kenitas. Entonces, David de esta manera no le estaba mintiendo ciertamente a Aquís, ¿verdad? David no le estaba mintiendo a Aquís, porque él se iba en incursiones. Solamente que de Ipaish Vejina la verdad, para que después no existan problemas entre ellos. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Fátima apareciste, oh Virgen Madre de Dios, a 3 humildes pastores, llamando a la conversión. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Rezad el Santo Rosario, rezadlo a diario, rezad. Así vendrá paz al mundo y de la guerra el final. Ave María, Ave María, Ave María, En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, cargad con el sufrimiento, ponedlo en manos de Dios, por bien de los pecadores, en santa reparación. Ave María, Ave María, Ave María, En Fátima, Virgen Santa, llamaste a un nuevo fervor, pediste más penitencia, pediste más oración. Ave María, Ave María, Ave María, mirad qué gran sufrimiento el mundo padecerá, mas no tengáis miedo alguno, mi corazón triunfará. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Una vez más, el Papa Francisco trabajó a puerta cerrada con su Consejo de Cardenales, también conocido como C9. Esta ha sido la tercera reunión del grupo en lo que va de año. El Papa creó el C9 al inicio de su pontificado para que le ayudara a asesorarle en diversas decisiones y a reformar la curia romana.
En la primera jornada de la reunión de 2 días, en línea con la primera reunión del C9 de este año, se trató de nuevo el tema de las mujeres en la Iglesia. 3 mujeres participaron en la reunión, una religiosa y 2 profesoras. En el segundo y último día de la reunión, el cardenal O'Malley presentó una actualización del trabajo realizado por la Comisión para la Protección de Menores y también se habló sobre el preocupante panorama internacional, visto el aumento de los conflictos en el mundo. La próxima y última reunión del año del C9 con el Papa será en el mes de diciembre. Siento tu gozo, siento paz, siento tu mano que me abraza y vas conmigo a caminar. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Y no temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de Samuel, el capítulo 27, el versículo específicamente que corresponde al 10, como una continuación, digamos, incluso después también la narración para darle sentido lo vamos encontrando en los otros versículos también. Pero cuando decíamos y cuando estamos reflexionando sobre este significado de lo que encontramos en el versículo 10, David de cierta manera no le estaba mintiendo al rey Aquís porque se sintiera avergonzado de lo que hacía, no, sino que él mentía para ganar el favor de Aquís. Él sabía que el líder filisteo se sentiría complacido también al escuchar que David atacaba a su propio pueblo de Israel, porque eso pues es el objetivo, ¿verdad? Eso es el objetivo. O sea, si yo me voy a las filas de Aquís, pero al final de cuentas soy como un caballo de Troya, entonces sea yo y que va a ver, sea ayucabete lo que están ahí adentro, ¿verdad? Entonces eso no tendría ningún sentido. Aquí más bien David siempre le dice, pero de una manera también siempre muy por encima de Iseyue, medio botado, pero al sur de, y ahí le va dando los nombres, ¿verdad? Al sur de cada una de estas regiones de Judá, sur de Judá, sur de Judá, y bueno, sur de Judá, el otro ya está pensando, está yendo contra Israel, está peleando contra su propio pueblo. Y dice después, más adelante, que Aquís confiaba, pero totalmente. Y sí, lo apoya David. Y por ahí te porque y eso me está ayudando. Eso hace que yo también me pueda sentir seguro porque él está eliminando a mis propios enemigos. Que David, como trayectoria anterior y estar al frente del ejército de Israel, siempre David ha triunfado, siempre David fue adelante. ¿Vale? En cuanto que Saúl oyuca 1000, David oyuca 10.000. Una forma exagerada de decir, pero es una forma de cantar victoria y decirle Abelandebere Kohina Nendie Dai cualquier virushuko. Tiene gran personaje y aquí ciertamente que lo sabía. Y después nosotros vimos cuando David fue por una parte allí a refugiarse con los filisteos al comienzo, entre los que lento, sino que hasta David pudo pasar peligro allí. Y entonces tuvo que pasar de un loco, de un bobo, etcétera, que estaba fuera de sí mismo, hasta que dicen, no, lo que nosotros estamos viendo aquí, peano no invay, peano invay, o falta algo. Entonces, ahí David hacía de todo un poco, pero para simular, estaba simulando, pero si no, oye, y ahí aprovecha después como para poder huir también. Esa fue en la primera ocasión. Pero ahora, él ya recibe el favor de Aquís. Aquí se le dice que directamente podría quedarse con él, incluso en su ciudad, ofrecerse. Ciudad. No hay problema, un lugar. Pero sin embargo, David no quiere comprometerse con eso. Porque le ponen página curiosa, el arquirrequete enemigo de Israel, sin embargo, es el que le está recibiendo para salvarse de Saúl. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Por culpa de las malas cosechas del año anterior, los campesinos y habitantes de las aldeas cercanas invadieron a Roma y deambulaban por sus calles sin pausa ni destino en busca de alimento y cobijo. Y a su paso entonces dejaban una estela de humores, olores y detritus que despertó una peste inmisericordia que en cuestión de semanas diezmó a la población. Y como las autoridades se sentían impotentes para enterrar los cadáveres y evacuar a los moribundos que yacían en las calles a la buena de Dios, la Iglesia habilitó sus templos, monasterios y hospicios para recibir a los enfermos. Y uno de los albergues con mayor capacidad fue el que acondicionó la Compañía de Jesús, que era atendido por sus miembros, entre los que se destacaba San Luis Gonzaga, quien sin descuidar sus estudios de teología y filosofía en el Colegio Romano, o sea, en la actual Universidad Gregoriana, atendía a los contagiados purulentos, lavaba sus ropas, las llagas, los pies, les daba de comer, consolaba a los agonizantes, sepultaba a los muertos y recorría las calles recolectando ropas, comida y dinero para atender a esos desheredados. Y precisamente el 3 de marzo de 1591, cuando retornaba a su convento después de una extenuante jornada, descubrió a un hombre inerte, pero aún con señales de vida, y sin pensarlo, trató de reanimarlo masajeándolo, y como no reaccionaba, se lo echó al hombro, y con el infectado a cuestas llegó al distante Hospital de la Consolación. Se quedó a su lado, pero comenzó a sentir los síntomas de la enfermedad. Al amanecer, era otro contagiado más, y su situación se agravó más hasta el punto de recibir la extrema unción, y aunque se recuperó lentamente y siguió con sus ingentes actividades, la fiebre y las dificultades respiratorias no le dieron tregua, y 3 meses más tarde anunció él mismo su muerte. Luis Gonzaga, nacido en Castiglione, Italia, el 9 de marzo de 1568, pertenecía a una de las familias más prominentes de Italia, cuyo padre, un prestigioso militar, estaba emparentado con varias familias reales, y este hecho, más su condición de héroe de la batalla de Lepanto, le permitió criar y educar con esmero a Luis, su primogénito, que debía sucederlo como conde de Castiglione. Pero el infante no mostraba ambición alguna y solo se interesaba en la oración, en la vida de los santos y en la veneración a la Santísima Virgen, devociones que le habían sido inculcadas por su piadosa madre. A pesar de que su padre lo paseó por las principales cortes europeas, incluso llegó a ser paje, es decir, compañero permanente del príncipe de Asturias, don Diego, hijo de Felipe II de España. Y así todo, siempre daba ejemplo de piedad en todas partes. Y aún en medio de los pesados ambientes cortesanos llevaba una vida austera, ayunaba constantemente, dormía en el suelo, hacía penitencia constante, pero paradójicamente aprovechó todos estos viajes para perfeccionar sus conocimientos de latín, lengua castellana, retórica, literatura, matemáticas, biología y filosofía. Aunque su padre se opuso rotundamente varios años a su fervoroso anhelo de abrazar la vida religiosa, al fin tuvo que dar su brazo a torcer, y entonces San Luis Gonzaga renunció en favor de su hermano menor Rodolfo a la primogenitura, que incluía todas las propiedades de la familia y el título de conde de Castiglione. Se enfundó un tosco sayal e ingresó en Roma a la Compañía de Jesús en noviembre de 1585. Durante su noviciado se distinguió por su acendrada piedad, obediencia, penitencia, ayuno, y por sus extenuantes jornadas de oración en las que permanecía de rodillas. Alarmados los superiores ante estos excesos, le ordenaron suavizar sus rigurosas prácticas ascéticas, pues su salud se resintió, pero ello no fue óbice para que desempeñara los oficios más humildes: trabajar en la cocina, servir la mesa, realizar el aseo del convento y pedir limosna en las calles romanas para atender las necesidades de los más pobres, asistir a los enfermos en los hospitales. Y mientras realizaba todas estas actividades, continuaba ejemplarmente con sus estudios de filosofía y teología, y a principios de 1588 recibió las órdenes menores. Mas la consagración de San Luis Gonzaga se vio interrumpida cuando, tras la muerte de su padre, a petición de su madre, tuvo que retornar a Castiglione para ser mediador en el pleito que su hermano Rodolfo sostenía con el duque de Mantua por la posesión del castillo de Solferino, y actuó con tal prudencia y tino que ambas partes
Además de llegar a un acuerdo, firmaron un tratado de paz que estuvo vigente varios siglos. Al regresar a Roma, San Luis encontró a la ciudad invadida de campesinos y aldeanos que huían del hambre y la miseria, pero la peste los perseguía y entonces se dedicó con abnegación a ayudar a los enfermos, a asistir a los moribundos, a recoger y enterrar muertos, y en esas circunstancias San Luis Gonzaga encontró yerto al infectado que lo contagió, y aunque mejoró y pudo reanudar su apostolado, la fiebre y los problemas respiratorios lo fueron minando hasta que 3 meses más tarde, como lo había predicho, expiró a los 23 años. El 21 de junio de 1591, en presencia de su guía y confesor, que era San Roberto Belarmino. Fue canonizado por el Papa Benedicto XIII en 1726, y el Papa Pío XI lo proclamó patrono de la juventud. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Luis Gonzaga que ilumine a nuestros jóvenes para ser fieles a nuestro Señor Jesucristo. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Se alegra por lo bello de lo que hay en lo pequeño. Hay gente buena en esta tierra, que ama intensamente aunque tenga sufrimiento. Siembran bondad donde hay cizaña, resaltan siempre lo mejor que hay en el otro. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Su vida hoy sostiene en este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno, y así crezca la esperanza. Y así crezca la esperanza. Hay gente buena en esta tierra, que trabaja honestamente y cada día con esfuerzo. Abierta lo que tiene da para ayudar al resto. Hay gente buena en esta tierra, héroes valientes y aguerridos, ellos son de carne y hueso. No temen a arriesgar su vida con tal de defender al débil e indefenso. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Su vida hoy sostiene en este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esta gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno, y así crezca la esperanza.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento, reflexionando el capítulo 27, cuando David se hace servidor, digamos de esta manera, de los filisteos, porque va, busca refugio. Saúl lo está persiguiendo. Nosotros en el versículo 26, la última parte, habíamos visto cómo David le vuelve a perdonar la vida a Saúl. Hasta podríamos decir que, pero esto ya es la segunda vez, así de una manera tan clara que David le está perdonando a Saúl. Dice aquí, ¿verdad? ¿Cuántas veces te iba a perdonar? ¿Cómo lo que te iba a perdonar? Entonces David reflexiona, va metiendo, peña pues tu a ver la Saúl ya posee. Estoy convencido que este tipo en cualquier momento, así luego dice, Saúl me eliminará cuando menos yo lo piense. Saúl me eliminará cuando menos yo lo piense. Y entonces, queridos amigos, si cuando menos yo lo piense quiere decir que Saúl, como actitud, porque ya de pegar la mañana, güey, siempre las actitudes de los personajes, porque pegar la mañana en ¿qué actitud tiene ese personaje? Y aquí vemos que es esa actitud de un traicionero, lleva. Peñan de traicionar. Oye, igual un de las cosas va a ya pues. En el capítulo 24 fue claro y contundente esa situación, porque supuestamente allí, en esa situación, David le perdonó, Saúl entró a hacer sus necesidades, todo el pueblo, todos los soldados, ellos dale David, Pepe, ñande Yara, imagínense, hasta eso le están indicando y le dice, esta es la providencia de Dios que te pone en tus manos a tu enemigo. ¿Vos sabés lo que significa que ahí, bebé, Andé heredó toda la posibilidad de venir ahí donde está, liquidarlo. Sin embargo, David no lo hace. Nosotros hemos reflexionado ya bastante sobre esto y hemos dicho que simplemente David no lo hace porque el autor sagrado nos quiere mostrar cuál es la actitud de David en cuanto a la obediencia a Dios por una parte, pero sobre todo el respeto al ungido por el Señor. Entonces directamente no poco y te oyes. Bueno, pero ahora él ya se encuentra en esta nueva situación en que Saúl entonces no le perdona ni le va a perdonar. Se da cuenta, reflexiona, esta vez en el campamento la misma cosa, lo podía dejar ahí clavado contra el piso, como dice, ¿verdad? Pero no lo hace. Y así nosotros seguimos con esa historia. Ahora él reflexiona y dice, no, la Shea ha continuado, a ver, la Shea disparante, y nada, con ese ejército, todo lo que sea, pero si no tomo una decisión, este tipo me va a matar en cualquier momento. Y de cierta manera es cierto, porque cuando él huye a Gad, dice ahí en el versículo 4, que Saúl dejó de perseguirlo. Desde el momento en que David pidió el asilarse, un asilo, ya yo la asilo político y entonces va junto a Aquís, el rey de Gad, y le dice que él quería quedarse un poco ahí. Si gozo de tu favor, David, te pido que me asignes un lugar en alguno de los pueblos para establecerme allí. Tu siervo no tiene por qué residir contigo en la ciudad real. No tiene por qué decidir. David también es muy inteligente y David también entiende muy bien, es un guerrero y como guerrero también sabe cuáles son las problemáticas normalmente de todo un ejército, lo que puede suceder. Y dice aquel mismo día Aquís le asignó Siquelac. Aquí se yo entiende Ponajinara. De cierta manera quiso mostrar ese favor o quiso ganar, ya que este se encuentra en una situación de peligro. Este tipo entonces lo que está pidiendo aquí es a toda costa refugiarse. Bueno, a mí esta se va a ver, pero ya no está y provecho. Y tal cual. Porque después cuando David comienza a incursionar y comienza
miren que en el versículo 9 se demuestra un David bastante también sanguinario, digamos, porque devastaba la región, no dejaba con vida hombres ni mujeres, pero tomaba las ovejas, el ganado, los burros, los camellos y vestidos. Y al volver iba a Aquís y éste le preguntaba, ¿dónde hicieron incursiones hoy? Y David le respondía, al sur de Judá. Primero luego comienza al sur de Judá. Pongamos en una ciudad, porque los filisteos que no querían saber nada de Israel, ¿verdad? Y entonces le dice, lo primero dice, fuimos y hicimos incursiones. Fuimos por la reunión y hoy, vamos al sur de Judá. O si no, le decía al sur de Ismael o al sur de los Kenitas. Y así, de esta manera, David no lo estaba mintiendo, ciertamente, a Aquís, pero sobre todo también le quería dejar en esa serenidad y en esa tranquilidad. Y va a terminar después de esta narración en que siempre Aquís pensaba y confiaba plenamente en David, diciendo, bueno, este tipo verdaderamente se está luchando, se está incursionando contra su propio pueblo, todas estas devastaciones dentro de su propio pueblo, al sur de Judá, así nomás, al sur de Judá. Entonces quiere decir que está peleando contra su propio pueblo. Y él después va a estar seguro y va a decir, bueno, a ver, ya ganamos a Bedeín, hace favor, y ojalá que este siga entonces de esta manera y evidentemente se pase a mis filas. Así vamos a estar también nosotros seguros, vamos a tener un aliado más, y a mantener de poder, el poder de los filisteos. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.